Carolina Suárez, una periodista de lujo, especialista en consumo. Carolina, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte. Bueno, lo mismo digo. Bueno, Carolina, revisemos un poquito qué es lo que va a pasar con el tema de los precios. Hasta la semana pasada escuchamos que hubo presión del sector empresario, algunos pidiendo precios un ajuste de precios bastante alto. Y el gobierno que de alguna manera dice, algunos voy a aceptar, no en la magnitud de lo que me están solicitando. ¿Cómo estás viendo vos el nuevo tema, o sea, los nuevos precios máximos que van a fijar sobre esta canasta de bienes? Recordemos que, como bien decías, los precios máximos, alrededor de entre 2.000 y 2.300 artículos, esto depende de la zona geográfica en la que te encuentres, se fijaron el 19 de marzo a razón de lo que sucedía en las góndolas el 6 de marzo. Se retrotrajo antes que se declarase pandemia mundial. ¿Y esto por qué? Por la escalada que se veía cuando ibas al supermercado, no solo a comprar artículos de limpieza, sino también en lo que hace alimentos y bebidas. Es la tercera prórroga, porque en este momento recordemos que hasta el próximo 30 del mes de agosto vamos a continuar con el programa como lo conocemos. Y bien dijiste, bueno, la posibilidad de analizar, en el caso de la Secretaría de Comercio, si así fuera de darse, algún tipo de aumento. La verdad que se manejaron muchos porcentajes de posibles incrementos por esto de que el sector industrial señalaba, ¿no? Decían, este es otro dólar, no el del mes de marzo, tenemos costos distintos, una estructura que deberá ser analizada por la Secretaría de Comercio, y le tomó el guante a la Secretaría de Comercio señalando que sí, que si presentan esta estructura distinta que justifican desde el sector industrial, puede responder a un nuevo protocolo, a menos personas trabajando, a una distancia, a inversiones que tuvieron que realizar en algunos casos. Bueno, dependerá de eso y se aplicaría el aumento, pero no del 20, 25, 30%, como algunos sectores están pidiendo, sino un tanto más acorde a un porcentaje que no superaría entre el 8 y el 10%. Carolina, Ahora bien, ¿qué pasa? por Sí. ejemplo, el sector yerbatero presionó para una suba de precios más significativa, ¿no es cierto? Y viste que estamos hablando de 2.000, 2.300 productos, inclusive el gobierno pidió incorporar más productos. Pero la pregunta que yo me hago, por ejemplo, tomando datos y estadísticas que recibimos también, los informes Focus Market, tomando datos y estadísticas, por ejemplo, de consumidores libres, que son poquitos productos, pero veo que otros productos que no están incluidos en los precios máximos tuvieron en los últimos 6 meses incrementos significativos, ¿sí? Por ejemplo, entre ellos la yerba. En definitiva, cuando van a negociar un promedio, mira, esto no estaba en precios máximos y vos lo aumentaste casi un 60% y esto que sí está congelado. ¿Cómo presumís que va a ser este proceso de negociación? Lo que está en la lista de precios máximos y lo que no está, que muchos lo han ajustado, ¿no? Bueno, el tema de la yerba es fundamental porque sucedió algo y fue que el Instituto Nacional de la Yerba Mate determina 2 veces por año el valor de la hoja seca y canchada, es decir, de la materia prima que utilizan para luego hacer esta ruta de cómo llega el producto a los supermercados. Y se fijó después de los precios máximos. Ahí habría un retraso real. Bien, claro, que sí. se podría aplicar, ¿no? Por eso lo de la posibilidad de algún aumento. Pero el porcentaje es lo que ahora se está estudiando. Se hablaba de que era uno de los productos que iban a tener mayor incremento. Y bien dijiste, ¿qué pasa con aquellos que quedaron por fuera del acuerdo? Porque se eligió obviamente los productos de mayor necesidad, los más populares. ¿Qué va a pasar con los premium? Bueno, en esta realidad que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino mundial, hemos visto que todos han tratado, la ciudadanía, ya tengas o no dinero, vas por lo fundamental, si podés estoquearte, te estoqueás, pero nadie se ve tentado por productos premium, ¿no? Claro. Por eso, fíjate lo que es interesante de analizar. Si tomás una de estas publicaciones de las propias cadenas de supermercado, vas a ver que las promociones que hay en la actualidad nada tienen que ver con las de hace un año atrás, en la misma época del año. Y justamente porque los productos premium son los que están ahora a la orden del día con importantes descuentos, 2x1. La gente no los está eligiendo. O sea, disculpame para comentar Sí. a la gente. O sea, estos productos premium
que no están en estas categorías de precios máximos son los que los supermercados están incentivando las promociones. Totalmente, sí, sí, Bien. fíjate, es el repaso de los fines de semana para ver qué es lo que sucede ahora y lo que sucedía antes. Sí, No vas a ver hoy en ningún supermercado prácticamente que veas grande cantidad de descuento o promociones interesantes sobre la leche en sachet. Otro de claro, los temas a discutirse por estos claro. días, ¿no? Y Sí, hace un sí. año lo podías encontrar. Digamos, esto es un repaso o tomo como un ejemplo de qué vienen las negociaciones y algo de lo que pasó también en este tiempo tiene que ver con los precios cuidados, que se los llevó la pandemia por delante y estos 311 artículos de tanto alimentos y bebidas y otros productos de primera necesidad, bueno, no se actualizaron en el mes de abril y deberían actualizarse estos primeros días de julio. Hay un retraso, seguramente llegarán y puede ser, Gustavo, que funcione como una especie de negociación, ¿se entiende? Sí, Es decir, negociar 311 productos con alguna alternativa de aumento y seguir sosteniendo sin cambio los precios máximos, que son mucho más amplios en bien. materia de variedad y cantidad de artículos. Esa sería una de las estrategias que se menciona y también por eso la demora en que se conozca ese listado, pero por porcentajes de aumento que serían obviamente mucho menores a los que se habían anunciado de los distintos sectores, como te decía al principio, e insisto en eso, no estamos hablando de un 30% de aumento porque llega en el peor momento. Analizaba la semana pasada, si me permitís, con la gente de los almaceneros de Córdoba para irnos a otro punto de la Argentina, no Sí, solamente en Buenos Aires, y me decían algo interesante, estaban preocupados porque corrió el rumor de que algunas provincias iban a dejar de recibir el IFE. Y ellos decían, bueno, hoy el IFE está motorizando la economía de lo que hace a la compra de artículos de limpieza y también de alimentos y bebidas. Fíjate el dato fundamental, ¿no? fundamental lo que estás ¿Qué es lo que diciendo, ¿eh? Fundamental lo que estás diciendo. Sí, estaban muy preocupados y creo que esa presión llevó a que se siga estudiando la posibilidad de que vaya a suceder más adelante. Esto, por supuesto, se va corrigiendo y se va analizando en una situación que nadie conoce cuándo va a tener un horizonte más claro. Vamos viendo etapas y además no hay una decisión a nivel nacional, ¿no? La ciudad de Buenos Aires o el AMBA vive una realidad muy distinta a Al las otras interior. provincias de la Argentina. Uh -huh. Bien, Carolina, una consulta. A ver, dentro de los sectores sabemos que alimentos y bebidas son de primera necesidad. Bueno, ¿cuáles son los rubros más castigados en este escenario? Bueno, dentro de lo que tiene que ver con indumentaria, lo que tiene que ver con calzado, y hay sectores que ya venían pasando Mal. digamos, unos años bastante negativos, es lo que se está viendo. Aquello que no sea fundamental, Gustavo, básicamente, es donde la gente va a dejar de consumir, no que ella dejó de consumir, lo más digamos, más negativo de este panorama de lo que se viene es que la gente ya se plantea que no va a gastar, que Bien. va a tratar de ahorrar todo lo que pueda. Así que esos son los rubros que van a continuar siendo afectados. Y el que sí está pasando un veranito, pero un veranito que ya se está por terminar, pese a las temperaturas bastante bajas en la Argentina, son los que hacen comercializan artículos de electrónica y Sí, electrodomésticos. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que todavía tiene un resto, como se dice comúnmente, y sí. que teme a una posible alza inflacionaria para el futuro. Entonces se está tratando de ver, bueno, invertir ahí. Y ahí estamos hablando ya de la hora 12, de este Claro. programa que viene a reforzar de alguna forma y que se habla de tal vez algunos nuevos cambios, ¿no?, que se puedan aplicar. A ver, contémosle a la gente. Bueno, la hora 12 para comprar bienes de consumo durable realmente es una herramienta muy importante porque como consumidor, a ver, si compro yo una pilcha y sé que la pilcha me dura más de un año y lo puedo pagar en 12 cuotas, obviamente que me va a convenir y esas cuotas no tienen interés. También comentémosle a la gente. No tienen interés, pero le trasladan al precio un monto. Sabemos que el precio de contado, por más que digan que no es exactamente igual al precio de hora 12, pero sin embargo que es muy conveniente en muchísimos casos. ¿Y qué novedades presumís que puede tener a hora 12? Te corrijo mínimamente una cosita Sí, muy pequeña. Sí tienen interés
porque está rondando con un costo financiero total entre un 20 y un 25% el programa, porque hay 4 versiones, 3, 6, 12 y 18. Las más elegidas siempre son de 12 y 18 meses. Y este porcentaje, muchas veces, las grandes empresas, tanto de electrodomésticos como supermercados, lo suelen absorber, y por eso la sensación de que es un 0%. Bien. Bueno, el objetivo está bueno que lo comentes y que hagamos así un feedback, un ida y vuelta. Te digo por qué. Porque me ha pasado, por ejemplo, un artículo de iluminación. Vos vas a una casa que no tiene hora 12 y ese producto está un 15% menos. Vas a una casa que tiene la hora 12, el precio de lista está un 15% más. Por eso hice el comentario. Entonces, y vos le decís, ¿y de contado hay algún descuento? Y sí, te dan, pero te dan un pequeño descuento. A eso es lo que voy. Es como que ellos, desde el punto de vista no de la negociación con el gobierno, sino del punto de vista del componente financiero implícito, se lo meten en los costos y no dicen nada. Eso es lo que yo estoy viendo aquellos que utilizan este mecanismo, ¿no? Totalmente, pero además lo que comentabas recién fue algo que en 2017 la administración anterior de Mauricio Macri trató de llevar con precios transparentes. Esto en realidad estaba fundamentado en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Data de mucho tiempo atrás. Y lo que busca es que no se den estas denominadas avivadas para contra el consumidor, donde no quede claro lo que uno esté pagando, cuánto es de interés, cuánto es el costo financiero total, que a fin de cuentas es lo que uno termina pagando mes con mes, si termina conveniéndote o no, y como bien decíamos, que sea transparente la información. Pero volviendo a tu pregunta, vos me decías recién, bueno, ¿qué pasa con esta forma de método de pago? Bueno, la gente lo elige y lo ha elegido los últimos años, porque por supuesto sabe que en principio si son cuotas fijas le ganan la inflación. Esa es la decisión. ¿Qué novedades podría tener? Y es lo que se está cocinando ahora en estos últimos días. Tal vez algún cambio y tenga que ver con meses de gracia. ¿Recordás una comunicación hace cosa de 2 meses aproximadamente del Banco Central que a los saldos de tarjetas de crédito con vencimiento entre el 13 y el 30 de abril les permitían, financiar ese saldo para que es un mes complejo? Para recordar un poquito cómo era, ¿eso se empezaba a pagar a partir de cuándo en ese momento? Desde el mes de agosto se comenzaba a hacer efectivo el pago, es decir, que todavía no se han hecho efectivos, y por los próximos 9 meses, porque los 3 de gracia correspondían justamente automáticamente después. Hablamos de mayo, junio y julio. A partir de agosto y por 9 meses más, el costo financiero total podría llegar a un 60%, porque en realidad lo que se estableció fue el interés, que es el TEA, ¿no? De 43%. Y ese mismo principio, esos meses de gracia, para poder salir de esta situación y hacer una doble acción, ¿no? La búsqueda de que se venda, de que se comience a mover la cadena comercial, desde el pequeño comerciante en adelante, y también que el consumidor no tenga la obligación del pago y que tener que cancelarlo automáticamente. Y por eso se hablaba de, tal vez, en vez de bajar los intereses, manejar 3 meses de gracia, 4 meses de gracia, algunos decían, otros 2. Bien. Se está estableciendo a estas horas si va a ser posible. Pero sería interesante para pensar principalmente en los pequeños consumidores, en los pequeños comercios y en los consumidores en general. Bien, perfecto. Clarísimo el tema de lo que se puede venir con el Ahora 12. Entonces, para hacer una síntesis y cerramos la nota, vos decís que por el lado de indumentaria, por el lado del calzado, en lo que sería temas de consumo, es lo que estuvo más castigado en este momento, ¿no es cierto? Y también se dio una situación... Bazar, y podríamos sumar otros más, ¿no? Otros pequeños rubros que ya venían siendo castigados. No me quedo con esos. Por eso te decía, todo aquello que no fuese fundamental y donde la elección del consumidor no esté. Por eso decía, todo aquel servicio se comenzó a ver de lo que no sea necesario. No hay un consumidor, Gustavo, esto lo ya hemos hablado en varias oportunidades, no hay un exclusivo consumidor, pero la generalidad demuestra que recortes hubo en todos los estratos sociales. Bien, clarísimo. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y como siempre un placer.